Bienvenidos al programa para el rubro industrial por excelencia. El Perú es un país rico y emprendedor y en este programa conoceremos a los motores de la industria y a los empresarios que día a día hacen la diferencia. Yo soy su conductor, Sasha Settembrini, y esto es Perú Industrial. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una versión más de su programa Perú Industrial. Un programa donde tratamos temas de actualidad relacionados a la industria nacional. Y en esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de un gran experto en transporte urbano y logística, el señor Humberto Pérez Fray. No solamente eso, sino además abogado de profesión, ¿no es cierto, Humberto? Bienvenido. Sí, ¿cómo estás, Sasha? Gracias por la invitación. A veces me cuesta un poco de trabajo ser el entrevistado porque como yo tengo mi programa de entrevistas, pero sí, es interesante. Yo pretendía entrevistarte sobre el tema del transporte urbano, que también lo vamos a tocar, pero definitivamente está pues estrechamente ligado al tema político, ¿correcto? El tema normativo es muy importante porque si nosotros vemos el cronolex de lo que es el transporte, el Perú fue pionero con el BRT, que es el Bus Rapid Transit, en los años 60 con APTL. Tú no habías nacido cuando eso existía. No. Era una excelente empresa de transportes municipal que circulaba por la avenida Arequipa y tenía una vía exclusiva para poder circular. Luego en el año 74 se crea Enatru, con los articulados, los Ícaros, los famosos Ícaros, y hasta ahí el transporte peruano se convertía en líder en el transporte a nivel mundial. ¿Y qué mundial, Pero luego viene en el año 90 con la asunción de Fujimori dos graves errores que se cometieron. Uno fue liberalizar las rutas y liberalizar las tarifas, y el otro fue la importación indiscriminada de vehículos, muchos de ellos con el timón a la derecha, pero que en su momento fue necesario. ¿Por qué? Porque había mucha gente que salía de las empresas públicas despedido, y ¿qué hacía con su liquidación? Comprarse una unidad y salir a ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero ese cronolex, porque todas esas medidas fueron a través de dispositivos legales. Primero una ordenanza municipal, segundo una ley, tercero y cuarto una ley. Ha sido pues perverso y que trajo como consecuencia el desastre que hoy en día vivimos, donde el puntillazo final se lo da a la señora Villarán por intermedio de María Jara y Guerra García, que fueron quienes lanzaron la famosa reforma del transporte, que no ha sido más que la deforma del transporte, ¿no? Cuéntanos, Humberto, entonces un poco cuál es la situación actual del transporte urbano y cuál es la importancia del transporte urbano para el desarrollo social e industrial. Ahora, el transporte urbano es un componente de lo que es la movilidad urbana. La movilidad urbana es la gran madre de estos segmentos. Uno de ellos es el transporte urbano, el otro es el transporte particular, privado, y el otro es el transporte de carga metropolitana. Estos tres segmentos, desgraciadamente en el Perú hoy en día, se estorban entre sí. ¿Cómo debería ser el transporte en Lima? Como el metropolitano. Vías segregadas, exclusivas, donde el bus no estorba al privado y el privado no estorba al bus. Quienes tenemos la oportunidad de viajar en estos modos de transporte, como los corredores complementarios, que es una barbaridad, que fue contra toda tendencia moderna del transporte, vemos a diario en los paraderos cómo los taxis colectivos, los taxis, los carros particulares, se mentan la madre con los buses. Y es una guerra permanente que hay entre todos estos modos de transporte que finalmente terminan en un desastre que nos carga emocionalmente, nos hace perder tiempo en la vida porque son horas adicionales de viaje. El metropolitano, te voy a contar para que tú compares, de Naranjal a Matelini, Cono Norte hasta Chorrillos, toma 57 minutos recorrer esa ruta, cosa que es impensable ni siquiera en moto. Sin embargo, en los corredores complementarios pueden ser 2 o 3 horas lo que te toma recorrer una distancia en hora punta, porque te vuelvo a repetir, los modos de transporte se estorban entre ellos y generan un conflicto de inalcanzables, o sea, de incomparables perjuicios, ¿no? Porque si tú tienes en cuenta que el desarrollo humano está basado
en una serie de factores, y el transporte es uno de los más importantes, tenemos que una persona que podría dedicarle 3 o 4 horas más a su familia, a sus hijos, a su sano esparcimiento, a cultivarse, a descansar o simplemente a no hacer nada si es que así le apetece, se ve afectado por esta cantidad de horas hombre que se pierden sentado en un bus de transporte, ¿no? ¿Cuál es el reto que ves tú como más importante? El reto tiene 20 años, 22 años, porque el año 2002 Andrade deja ya estudios hechos por instituciones internacionales de gran prestigio como el JICA de Japón, donde Lima debería contar en ese entonces ya con 10 corredores segregados. Vías segregadas como el Metropolitano, que permitirían recorrer esas distancias en cortísimo tiempo, reduciendo notablemente los tiempos de espera y de viaje, ¿no? ¿Y a cuánto de esa ejecución hemos llegado? Cero. Solamente existe el Metropolitano. Se hicieron esos 5 mamarrachos de corredores complementarios. El verde quebró, el amarillo salió de circulación, el morado y el azul están viviendo de los subsidios que le da el Estado, lo cual es un contrasentido, porque el negocio del transporte es un negocio sumamente rentable. Y el rojo, que es el que tiene la mejor ruta de Ceres hasta el Callao o la Universidad de San Marcos, que sí tienen más o menos un buen flujo de pasajeros, pero que pierden mucho tiempo por el intercambio de insultos, de metidas de carro en las que se enfrascan en los paraderos con los otros modos de viaje. Si ellos, en lugar de circular por la derecha, circularan por la izquierda, como es el Metropolitano, con una vía exclusiva por toda la vía de la Javier Prado, podrían dar más vueltas, llevar más pasajeros y ganar más plata, cosa que no sucede en la actualidad, ¿no? Entonces, ya tenemos un diagnóstico, tenemos un proyecto que tiene mucho tiempo y tenemos este estado deplorable del transporte urbano. Decisión y acción. Eso es lo que falta, ¿no? Desgraciadamente, las autoridades en el transporte, como todos en la política, se han convertido en las elecciones principalmente en guerras entre bandas de delincuentes que solo quieren llegar al poder para llenarse los bolsillos. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿pero qué cree usted que pasa? ¿Por qué no se desarrollan estos proyectos? Simplemente porque los políticos no tienen tiempo para pensar en el país. Solo tienen tiempo para pensar cómo se llevan lo más que pueden en el menor tiempo posible. Y esa es la realidad, ¿no? ¿Ahí no vendría la guillotina? Pero por supuesto, el programa nace con ese objetivo, el de entrevistar a todos los candidatos, ¿no? Y como te digo, yo soy una persona que tiene 37 años de formación política, experiencia política. A mí ya no me pueden meter el dedo en la boca, ya no me pueden engañar. Entonces, los candidatos van a pasar por el escrutinio de la guillotina. Por ahora estamos en una etapa de captar una cartera de entrevistados, pero cuando ya vengan las entrevistas en serio, en donde les vamos a pedir su plataforma política a cada candidato para poder ver cuál es la visión, si tienen equipo, qué hay que hacer para cambiar este país, porque de lo contrario, el futuro es sumamente incierto, ¿no? Tengo también propuestas para el tema de la seguridad, no solamente el transporte. Así que, y es ahí donde yo voy a enfrentarme probablemente a muchas personas que no quieren que esta situación cambie, ¿no? Me alegra escuchar tus palabras, Humberto. La verdad es que son inspiradoras. Se necesita gente que no tenga pelos en la lengua y que esté bien preparada. Humberto, háblanos un poco de Manchay. Chancay. Chancay, perdón. Yo he vivido en el Sol de la Molina y Chancay era el sitio donde yo visitaba con mucha frecuencia al personal que trabajaba conmigo para poderlo evacuar y llevarlo a las obras que tenía, porque yo me dedicaba un poco a eso, ¿no? El puerto de Chancay es una maravillosa oportunidad que tiene el Perú, si hacemos las cosas correctamente. Pero puede ser un gran desastre si es que no logramos darle la conectividad que se requiere. Todos sabemos y vivimos el desastre que es el transporte en Lima. La movilidad urbana es un desastre en Lima. ¿Tú te imaginas qué va a pasar cuando se triplique la cantidad de pasajeros que van a llegar por el aeropuerto Jorge Chávez? ¿O cuando se multiplique por 10 la cantidad de contenedores que va a evacuar y recibir Chancay? 10 veces lo que recibe hoy en día el Callao. ¿Tú te imaginas cuando esa gente tenga que trasladarse desde Pucusana, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, Villa El Salvador, Villa María El Triunfo, Lima, hacia Chancay para poder trabajar? ¿Hay Sí. algún plan de desarrollo? Bueno, yo lo que estoy observando son iniciativas aisladas, ¿no? Son como gotas de agua que tratan de apagar un gran incendio que se va a dar en el Perú, y en Lima en particular. Estamos luchando por tratar de llegar a las personas más indicadas para poderle exponer esta visión de lo que debe ser la movilidad urbana. Esperemos que se logre, gracias a Dios tenemos los nexos. El problema es que, como te digo, hay que ser capaces de convencerlos para que compartan la visión que uno tiene, demuestren que tienen un equipo, y si no, se los damos, porque tenemos gente capacitada para ello. Yo tengo la suerte de haber tenido un maestro en materia de movilidad urbana, que es un italiano, que es un genio en el asunto, que me ha permitido conocer todo esto, y si tú ves en el YouTube vas a encontrar bastantes entrevistas que me han hecho en base a esa información que yo he recibido de parte de él, ¿no? Y hay que tener el apoyo y el impulso del Estado, obviamente, ¿no? Las ganas.
las ganas de hacer las cosas, porque te repito, si solamente piensas en ganar las próximas elecciones o ganar un poco de dinero, eso no va a pasar. Pero si te interesa trascender, seguramente van a compartir nuestra visión y nos van a ayudar a resolver este problema que es muy grave. Una reflexión final para nuestra audiencia. Si tú tienes en cuenta que un ser humano, para rendir lo mejor de sus facultades, lo mejor de sus talentos, requiere estar con todos los sentidos puestos en lo que está haciendo y con el cuerpo suficientemente descansado. Entonces, si queremos que el rendimiento de nuestros trabajadores, la eficiencia de los nuevos emprendimientos que se den en el Perú sea la más óptima, tenemos que tener gente que viva en condiciones correctas. Les vuelvo a repetir, el desarrollo humano implica que un hombre sepa que deja a sus hijos en buenas manos, que no los deja sometidos al internet o a mucha gente, que no siempre es la más sana. Y caramba, ¿cuántos de nosotros quisiéramos al regresar de nuestro trabajo poder seguir un curso de música, danza? Tener el tiempo. Tener el tiempo para practicar deporte, para estar con nuestros hijos, que eso es un factor muy importante. De manera que si esas 8 horas que mucha gente consume en ir y venir de su trabajo a su casa, las pudiéramos utilizar en favor nuestro y de nuestros allegados, la vida sería sumamente óptima y el rendimiento industrial, comercial y de todo tipo sería mucho mejor para nuestros ciudadanos. Así que pensemos bien si esta democracia boba que tenemos, porque hay una democracia boba y una democracia eficiente, habría que pensar cómo reformar las cosas de manera que sea mucho más eficiente la iniciativa para generar mecanismos de mejoramiento de lo que es el desarrollo humano, como es el tema de la movilidad urbana, ¿no? Y de la infraestructura vial, ¿no? Que no por nada es uno de los pilares del desarrollo, ¿no? A veces tenemos proyectos, varios proyectos, estamos tratando de hacérselos llegar a las autoridades. Yo he tocado muchas puertas, pero ojalá pues que se haga realidad, ¿no? Humberto, finalmente, ¿dónde te podemos encontrar? Si quieres dar Bueno, alguna... pueden ubicarme en el YouTube o en el Facebook como Humberto Pérez y también pueden ubicar al programa La Guillotina, que creo que es un programa que va a dar mucho que hablar en estas próximas elecciones, porque es el programa que va a permitir que las cabezas de los candidatos que no estén a la altura de las circunstancias y lo que necesitamos los peruanos, esas cabezas rueden. Bien, Humberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido realmente ilustrador lo que nos has comentado. Espero tenerte nuevamente. Ha sido Humberto Pérez Fray el día de hoy con nosotros aquí en Perú Industrial. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.